que llueva hasta las 6:30 para que se desfogue el agua y ya yo pueda salir bien. Sí, no se inundó, ¿vale? Sí, todo lo queremos a nuestra conveniencia, claro, sí. Sí, también decía, no, pues que llueva en el día para que podamos trabajar. Ok, está bien. Pero pues sí, luego se refleja en las plantas y en todo, que es mejor que llueva, ¿verdad? Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches. En el horario en el que tú te puedas conectar, bueno, pues seas bienvenido a este espacio de Palabra Viva a través de Facebook Live o también a través de YouTube, ¿verdad? Pues espero que continúes con nosotros y que te conectes y que es el anhelo de nuestro corazón que puedas recibir bendición de parte de nuestro Dios. Y bueno, pues en esta mañana, como siempre, vamos a hacer una pequeña reflexión, y la reflexión de esta mañana se llama El sueño de José y la soberanía de Dios. Y bueno, seguimos estudiando el libro de Génesis, ya casi estamos como a 3/4 del libro de Génesis, vamos ya un poquito más adelante del capítulo 37, que es el que veremos el día de hoy, ¿verdad? Y ya vamos en esta historia de José y sus hermanos, ¿verdad? Decíamos que Jacob, pues ya en este momento en que llega José a la vida de este matrimonio de Jacob y de Raquel, pues ya hay 11 hermanos atrás, él es el 12, ¿verdad? Y es el hijo precisamente de Raquel, de la amada de José, ¿verdad? Que finalmente el Señor miró con misericordia y le concedió ser madre, ¿verdad? Pero sabemos que hay 11 hermanos atrás, y están los de Lea y están los de las siervas, ¿verdad? Los otros hijos de las siervas también tienen una hermana, pero en total en este momento Jacob tiene 12 hijos y habitaba en la tierra de su padre, ya habitaba en la tierra de Canaán. Y le voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. Si tú tienes en tu casa una Biblia, Génesis es el primer libro de la Biblia, y en el capítulo 37 le voy a dar lectura solamente a 11 versículos, que es la base bíblica de esta reflexión. Y dice así: habitó Jacob en la tierra que había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Milpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, ella estaba en la tierra de Canaán, y José, como ya nos dice la palabra, era el favorito de su papá, este pequeño hijo de Raquel, a quien amaba Jacob. Y elaboró esta túnica de colores. En aquellos entonces no era tan fácil obtener la ropa como es ahora, ¿verdad? Y estas túnicas de colores eran especialmente, reflejaban algo especial en esa persona. Y ahí mismo, en el tiempo con Dios, viene haciendo alusión a un pasaje que está en Primera de Samuel 13:18, entonces, ahorita lo veo bien. Segunda de Samuel, es que lo puse en Primera de Samuel, perdón. Es
Segunda de Samuel 13, 18, perdón, 13, 18, ok, dice, hablando de una persona que viene hablando esta porción y dice, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Bueno, pero nos hace alusión de que eran unas vestimentas que lo hacían las hijas de los reyes. O sea, que explica que tener una túnica de colores significaba que era un rango especial, que eras una persona especial. Entonces, cuando los hermanos de José ven que su papá no solamente le regala una túnica, sino que le regala una túnica de colores, eso quería reflejar que era especial. Entonces, por eso es que había envidia con ellos. Pero José era un jovencito de 17 años, pues que ayudaba a sus hermanos mayores en el campo, pero él observaba y veía cosas que no estaban bien. Y entonces iba con el papá y le decía, oye papá, fulanito y sutanito se portan así. Y entonces los hermanos, pues ya por esa situación, pues ya no lo querían muy bien, ¿verdad? Es como cualquiera de nosotros que nuestros hermanos mayores a lo mejor vayan con nuestros papás y le digan, oye, es que Claudia hizo esto, pues ya va a decir, oye, este chismoso, ¿verdad? Entonces, pues ellos, por esa situación, y después aunado a esta túnica de colores, dice que era tanto su fricción con ellos que ni siquiera podían hablar con él pacíficamente. Eso quiere decir que no tenían algo que pudieran tener una plática bien, sino que ya me imagino que era áspera su relación, era muy áspera, ¿verdad? Pero aunado a esto, que ya la preferencia del papá, la túnica, pues resulta que tiene 2 sueños y los comenta con sus hermanos y que estaban matando unos manojos y que su manojo era derecho y que los otros se inclinaban ante él y oye, pues ¿cómo? ¿Que tú te sientes muy especial o qué? ¿Verdad? Y no, encima de todo tiene otro segundo sueño donde está el sol, las estrellas, el sol, la luna y las 11 estrellas, y dice que todas se inclinaban ante él. No, pues hasta el papá lo reprendió. Dijo, oye, ¿cómo crees que tu mamá y yo, en aquellos tiempos que los padres, si ahora son de especial respeto, en aquel entonces el respeto a los padres era muy superior? Entonces, ¿cómo que tu madre y yo nos vamos a inclinar ante ti? ¿Verdad? Si finalmente tienen, como ya decíamos, el primogénito tiene mucho más importancia que los otros, y él era el menor. Recordemos que él era el menor en ese momento de sus hermanos. Entonces, ¿qué clase de sueños son estos? Pero dice que los hermanos todavía cuando contó un sueño lo aborrecieron más, y cuando contó el otro sueño, no, pues ya, ni les cuento, ¿verdad? O sea, no lo podían ni ver. Aquí dice que era tanta la envidia que le tenían a José, que en capítulos posteriores vamos a leer, vamos a ver que estos hermanos lo venden a los egipcios como un esclavo, pues se quisieron deshacer de él, y le hacen creer a su papá que un animal tuvo una pelea y que lo mataron, y le dan esa túnica llena de sangre, y el padre cree que verdaderamente José murió y nada, que José está como esclavo en Egipto. Y la historia de José es una historia, a mí me gusta mucho porque es muy rica en muchas cosas, en muchos aspectos, ¿verdad? Y dice aquí el sueño de José y la soberanía de Dios, cómo se manifiesta la soberanía de Dios. A veces no la entendemos, pero realmente estos sueños que José tuvo estaban revelando un resultado, lo que el Señor más adelante iba a hacer con José, porque sabemos que José después pues fue a parar a la cárcel porque la hija del mayor de Potifar, una persona que era de la mano derecha de Faraón, ¿verdad? Le hizo creer a Potifar que José la quería seducir, y no era verdad, era al revés. Ella había querido seducir a José, pero por esta situación, claro que la palabra de ella contra la palabra de un esclavo, pues no valía. La palabra de ella valía más que la palabra de un esclavo, ¿verdad? Entonces, va a parar a la cárcel. Y en la cárcel sabemos que se encuentra a 2 personas, al copero y al panadero, quienes también tuvieron sueños, y quienes él les interpretó los sueños y le dijo a uno, tú vas a salir y vas a morir, y tú vas a salir y te van a volver otra vez a poner en tu puesto que tenías. Cuando estés en tu puesto, acuérdate de mí con el faraón y dile
que estoy aquí. Entonces, cuando el faraón tiene unos sueños, ¿se acuerdan de las espigas gordas que se comían a las flacas y de las vacas gordas que se comían a las flacas? Entonces, esta persona se acordó que en la cárcel había una persona que interpretaba los sueños y le dijo al faraón, y entonces le dijo, no, pues va a haber 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de escasez. Y entonces, al ver esto, el faraón lo puso en un lugar encumbrado. Dice que entonces él se convirtió en la mano derecha de faraón, y entonces él hizo esos graneros donde pudieron obtener mucha comida para pasar esos 7 años de escasez, y no solamente tuvieron comida para ellos, sino comida para las poblaciones a su alrededor. Y de esa manera llegó la familia de José, pasados los años, todo eso pasaron muchos años, lo contamos aquí en 5 minutos, pero pasaron muchos años. Y vienen ellos a pedir comida, y entonces él luego lo reconocen. Ellos ya no lo reconocen a él, pero él sí los reconoce a ellos, y es la manera en la que el Señor hace que ellos vengan, y entonces él ya no tienen hambre, sino que ya toda la familia viene a morar y a ser parte ya de la familia del segundo del faraón. Y ahí es cuando el sueño toma su significado, ¿verdad? Porque entonces es ese manojo al quien ellos pedían ayuda, ¿verdad? Entonces es esa estrella, esas 11 estrellas y esa luna y ese sol que venían ante él. Entonces realmente ese sueño que él había tenido en su juventud era el resultado, hasta ahí iban a llegar, pero tuvieron que pasar muchas cosas desde los 17 años hasta cuando José ya es la mano derecha del faraón y que alimenta a estas personas. Pasaron muchos años, pero el Señor va mostrándose durante todo ese tiempo en la vida de José, y va trabajando en la vida de José. Es una vida que también podemos encontrar historias de perdón, y que al final en el capítulo 50 puede decir, ustedes a lo mejor quisieron hacerme mal, pero ese mal Dios lo convirtió en un bien, ¿verdad? Al final en el capítulo 50 dice esto. Entonces el Señor, por eso dice que el sueño de José y la soberanía de Dios. El enfoque es que Dios nos da una visión y guía nuestras vidas para que podamos cumplirla. Esa era la misión de José, era de salvar al pueblo del hambre en su momento, ¿verdad? Y a veces así pasan cosas que no entendemos en nuestra vida, pero al final cuando ya Dios nos revela el por qué, dices, pues por eso pasé por aquí, por eso el Señor me enseñó esto, por eso aprendí, por eso estuve aquí, por eso pasé por esto, ¿verdad? Porque finalmente Dios tiene un plan perfecto y un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues como conclusión diremos que los sueños de José revelan el resultado, como ya les decía, pero nadie en ese momento que él soñó estos sueños sabía cómo sería el proceso, ¿verdad?, que llevaría a este resultado. ¿Sí? Cuando ellos escucharon estos sueños, no lo podían entender cómo era esto, que este chico les pudiera contar esas historias, y después José ni se imaginaba que iba a ir a parar a Egipto de esa forma, ni cómo iba a parar a la cárcel, ni cómo lo iban a sacar de la cárcel. Cuando él soñó esto, todo eso, José no lo sabía. Ahora lo podemos leer, pero él no lo sabía. Entonces, sabíamos el resultado, pero no sabíamos el proceso. ¿Y cuánto tiempo llevaría este proceso, verdad?, en la que Dios iba a moldear a José. Dios tiene para cada uno de nosotros planes, y para cumplirlos nos hace pasar por un proceso que fortalece nuestra fe y nos hace madurar. Una vez que atravesamos el desierto, Dios tendrá preparada su buena obra para utilizarnos como mensajeros de esta bendición. Debemos ser fieles y esforzarnos por vivir obedeciendo la palabra de Dios y confiando en Él, aunque atravesemos por dificultades. Entonces, a pesar de este proceso, Dios nos hace pasar por este proceso, pero es para que maduremos, es para que digamos, sí pasé por este desierto, pero no pensemos siempre que el Señor tiene su mirada puesta en nosotros y que es parte de esa escuela, es parte de ese proceso que estamos viviendo para que nosotros podamos madurar en nuestra fe. Y sobre todo que no nos salgamos del camino, ¿verdad? No dejemos de confiar en el Señor, que a su tiempo Él ha de mostrar su voluntad, ¿verdad? Que no nos desviemos de este camino. Y con esto en nuestra mente, bueno, pues vamos a
a externar nuestras bendiciones, a compartir nuestras bendiciones y nuestros, pues también si tenemos algo que elevar al Señor, ¿verdad? Que aqueje nuestro corazón, nuestras preocupaciones, pues también llevarlas ante su presencia, ¿verdad? No sé, en esta semana, pues yo le doy gracias a Dios porque Andrés salió de viaje y lo trajo con bien, ¿verdad? Y se cumplió también el propósito a la que él iba allá. Volvió a irse a Matamoros, le dije a la semana volviste a regresar a Matamoros ya con otro propósito, ¿verdad? Que era de trabajo, pero bueno, el Señor lo llevó y lo trajo con bien. Lo mismo a mis cuñados que tuvieron aquí por una situación que tenían que, familiar, pues ya también los trajo porque mi cuñado venía desde Villahermosa, ¿verdad? Y bueno, pues le decimos que Dios pone todo, porque Andrés estaba en Matamoros, mi cuñada de Reynosa tenía que venir, pues ya se trasladó de Reynosa a Matamoros y ya se vinieron juntos, y pues también trajo con bien a Abraham, y ya ahorita podemos decir que ya cada quien está en su casa, bien, gracias a Dios, ya los trajo y los llevó con bien. Entonces es un momento, es un motivo de agradecimiento, ¿verdad? Reynosa. Así es. Bueno, también durante la semana mi papá por ahí tuvo un procedimiento médico y pues bueno, el Señor estuvo con él y estamos confiados en que todo va a ser para el bien de su salud. Uh-huh. Bueno. Sí, sí. Nada más al bajar las escaleras. O sea, no podía apoyar, me dolía y caminaba bien y todo bien, nada más era bajar las escaleras y apoyar bajar el escalón y apoyar el peso del cuerpo en esa rodilla, sí. Al infeccionarla. La verdad sí me espanté un poquito porque los meniscos son muy delicados. Yo sé que ya cuando hay desgaste y esas cosas, ¿no? Es el cartílago ahí que... El cartílago, que hueso con hueso. Ay, no sé, o sea, vamos, pensé muchas cosas, pero primero quise pensar que era una, pues, mala postura, posición, movimiento que hice y que fue lo que provocó algún tipo, una pequeña inflamación ahí o algo. No tomé nada, ahora sí que dije, pues, realmente Dios se me quite. Le pedí mucho al Señor, que no sea nada de cuidado, porque si esto continuaba a tener que ir ya con un especialista y que me revise bien a ver qué pasó, ¿no? Confié nada más en que fuera algo mental. Y bendito Dios, ayer ya pude subir, pude bajar los escalones sin dolor. Sin dolor, pero sí fueron varios días y sí fue bien molesto. No podía y bueno, pues nada, confié en el Señor, ¿verdad? De que me guardara mi rodillita. Y bendito Dios, ya ayer en la noche dije yo, ya no me duele cuando bajo, Señor, muchas gracias. Muy agradecida por eso y por todo lo que Dios me da sin merecerlo, la verdad, su misericordia. Cada día nuevas, cada mañana. Sí. No hay que puede uno hacer nada, solo recibir su infinito amor y misericordia. Y sí tengo una petición, esta sí es una petición que la quiero poner para que oremos por allá, ajá. Que me acompañen en oración, porque mi hija anoche dejó su celular en el taxi, con cuenta. Entonces, lo más valioso pues sí, es un aparato que pues no tan fácil podemos de la noche a la mañana decir te compro otro, ¿verdad? Pues no. Pero sobre todo uno siempre dice, bueno, primeramente que a ti no te pasó nada. Sí. Que era un taxi de aplicación, pero de una aplicación, no las buenas. Sí. Era un InDriver, entonces pues no hay manera ni de localizar allá. Bueno, está complicada ahí, ¿verdad? Sí. Pero primeramente gracias a Dios que no te pasó a ti nada, sin final, cosas materiales.
pero sí lo que uno siempre lamenta, ¿verdad?, de esa pérdida, pues son los datos, la información que contiene el aparato. Así es. Entonces, estamos en el proceso, le digo, tengo fe, ya le pedí mucho a Dios también, por eso lo quiero poner aquí también en oración, de que aparezca su novio, va a hacer todo lo posible y él ha localizado aparatos, los ha localizado y los ha rescatado, ¿verdad? Sí. Entonces le digo, pues primeramente Dios, y después que él haga lo propio para tratar de recuperar. Claro. Entonces tengo fe, ¿verdad? Y sí. pido a ustedes que sí. oración para que sea localizado el aparato. Bueno, muy bien. Pues para orar por él, porque sí, la verdad que son aparatos, bueno, así como dices, no son costosos, no son fáciles de volverlos a adquirir, pero más que nada uno valora sus fotos o la información que uno haya puesto ahí. Todo está ligado con, exactamente, sí. Entonces, pues bueno, esperamos que sí aparezca este celular, ¿verdad? Bueno, nuestra hermana Claudia da gracias al Señor porque le ayudó en una situación de salud de su rodilla y pone en manos de Dios, ¿verdad? Que su hija pueda encontrar su celular que dejó en un taxi, ¿verdad? Entonces, para que Dios se manifieste, ¿verdad? Y en la honradez, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad? Para que confiando en que se manifieste la honradez de las personas y puedan regresar este aparato. Bueno, pues si ya no hay nada más, le voy a ceder el espacio a nuestro pastor para que él sea el que ore por estas gratitudes y peticiones. Bendiciones. Bueno, pues buenos días a todos y vamos a orar al Señor para pedir por esto que hemos escuchado y también porque yo sé que amigos, hermanos que nos acompañan virtualmente, de alguna manera también tienen peticiones, circunstancias. También vamos a poner en manos del Señor y me acompañen en esta experiencia a familia cercanos que están enfrentando circunstancias o que tendrán que tratar en este día particularmente delicadas, muy delicadas, y que yo solo le pido a Dios que les dé paz en el corazón para poder resolverlas como debe de ser, de la mejor forma. Y bueno, pues todos para ellos vamos a estar intercediendo por ellos, pero también por todo lo que oímos aquí, lo que comentamos y lo que sabemos, ¿verdad?, que nosotros como iglesia y como familia cristiana vivimos. Así que acompáñenme, vamos a orar. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros a lo largo de estos días, de estas semanas, Señor, pero también porque, Señor, has tenido ese cuidado especial de tus hijos. Padre, como dice Claudia, has guardado su cuerpo físico, Señor, y la has sostenido hasta este tiempo y le permites a ella estar con tranquilidad en esta mañana, físicamente sana. Señor, gracias por esa bendición, la pongo en tus manos, Señor. La situación que ella nos platica de su hija, Señor, que sabemos que hoy, en este tiempo que vivimos, el perder un aparato o un artículo, Señor, como ese representa una pérdida sensible para nosotros, Señor, pero confiamos en que esto pueda resolverse de la mejor forma, Señor, y sea para bien. Señor, que puedan darse las circunstancias mejores para que esto se resuelva. Ponemos en tus manos el corazón y la tranquilidad de ella también, Señor, para que no esté inquieta. Señor, que ella conozca que está en manos del Dios que tiene control de todo, Señor, que está en control de nuestras vidas. Guárdala, Señor. Gracias, Dios, porque también en estos tiempos has guardado y bendecido a la familia cristiana, porque has bendecido a las familias, porque has guardado a cada uno de los que estamos aquí en nuestros trabajos, en casa, en las circunstancias que vivimos, con las personas que convivimos, Señor, que a veces son tantas historias que se escriben alrededor de esto. Y Señor, sí, más sin embargo, tú nos guardas. Tu manto, Señor, tu protección está sobre nuestras vidas, porque creemos que tú estás ahí, Señor.
Gracias, Dios, por ello. Gracias porque nos has bendecido, porque has bendecido a las familias, en el caso de mi familia, porque hemos viajado, han estado aquí, mis hermanos han regresado a sus lugares de origen, Señor, y los has cuidado. Gracias, Dios, por todo ello. Gracias porque a Palabra Viva la bendices, Señor, y nos permites hoy, esta mañana, estar aquí. Bendecimos a los hermanos y amigos que nos acompañan también, Señor, y que tienen cargas y peticiones, circunstancias, Señor, y también agradecimiento, estoy seguro, por lo que has hecho en sus vidas. En tus manos los ponemos. Y hoy y en este momento, Señor, me pongo y nos ponemos en tus manos para que lo que hayamos de compartir, también, Señor, lo que escuchemos, Padre, todo venga de tu mano. Venga de ti, Señor, y no del hombre, Señor, sino sea la palabra tuya la que se comparta. Gracias, Señor, gracias por todo esto. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Bien, hermanos, bueno, pues hoy en esta hermosa mañana que tenemos de domingo, Dios nos permite estar a temprana hora aquí y bueno, poder pues reunirnos, los que estamos aquí físicamente, los que nos acompañan virtualmente, ahora decimos, y los que nos acompañan tal vez en otros horarios, en otros tiempos, pues es una bendición. Y poder ponernos en manos del Señor para poder compartir esto que hemos, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, para compartir a la iglesia, para compartir a ustedes. Y en este tiempo hemos venido hablando de lo que es la gracia de Dios, ¿se acuerdan? De la gracia de Dios, que gracia es... Dicen, bueno, ¿qué quiere decir? Gracia, pues es un regalo inmerecido, esa es la gracia. Cuando alguien nos da algo que no merecemos, es algo que es recibido por gracia. Esa es el contexto de la palabra, de esa expresión. Y en las Escrituras se escucha mucho, porque por gracia recibisteis, por gracia os es dado, dicen en algún lenguaje español antiguo, dicen. Si en traducciones más nuevas dicen, bueno, porque recibimos algo que no merecíamos, y esa es la expresión que se usa, y esa expresión tiene un gran valor, tiene un gran poder, porque involucra tantas cosas, pero también déjenme decirles que hoy estábamos hablando, ahorita en la introducción, en el devocional que hace Claudia en este momento, que hizo hace unos momentos, hablaba también, si se acuerdan, y tiene relación con ese Dios que trabaja en nuestras vidas, pero como les decía el domingo pasado, es el Dios de las paradojas, el Dios que hace las cosas que parecen imposibles, las hace posibles, o las verdades que parecen que se encuentran y chocan y son contradictorias, y vemos que en un momento dado empiezan. ¿Por qué Dios permite que pasen también ese tipo de circunstancias? Porque decía ella a José que en su juventud fue despreciado por sus hermanos, en que en el razonamiento humano no veríamos un futuro promisorio ni nada bueno, pues le va a ir mal y lo que le sigue, como fue su historia al principio, pero cuando Dios interviene, cómo las cosas, la historia toma cambios tan inesperados, diría así. Se dan situaciones tan inesperadas o tan fuera de nuestro pensamiento. Dices, no es posible que este muchacho o este personaje que haya estado en esta condición tan lamentable por morir, ser abandonado, termine en la historia de la nación más poderosa de su época, inscrito y en los relatos de los historiadores de esa época, donde el personaje existió, no es una ficción. La antropología registra esos eventos. Los antropólogos, algunos yo he escuchado, y no cristianos que digan, no, es que es cristiano y es tendencioso. De todos dicen, existen esos graneros. Hay vestigios de que ahí estuvieron esos lugares gigantescos donde se acumuló muchísimo grano en el imperio egipcio. Hay vestigios de ello, hay evidencias de que eso sucedió, hay evidencias de la vida de José, y las Escrituras lo relatan, las evidencias nos lo muestran, y vemos cómo Dios trabajó en la vida de él, y cómo trabaja
tu vida y en mi vida. Y que no en más, sino en circunstancias en las que no mereceríamos hoy estar aquí, aquí Dios nos tiene. ¿Merecedores de ello? Yo creo que de ninguna manera. De ninguna manera podríamos estar aquí hoy parados, o ustedes acompañándome, si hubiera un juicio o un grupo de eruditos que dijeran, este sí vale, se lo merece, pásele. No calificaríamos. Recuerdo que alguna vez usábamos, ya hace mucho tiempo, un mensaje con esa expresión, dice, no calificas. Es que no calificas, como dicen en los Estados Unidos usan mucho esa expresión, es que califica para esto, califica para el otro. Sí, no calificaríamos para nada de lo que tenemos. Por misericordia lo hemos recibido, por gracia lo tenemos, sin merecido lo que hemos recibido. Y precisamente en ese tenor y en esa armonía que solo el Señor puede dar, y lo que hemos venido estudiando, lo que escuchamos ahorita en la mañana y lo que el Señor pone en mi corazón para compartir, que ha puesto para compartir a la iglesia, la experiencia bíblica en Lucas 15, busquen sus Biblias en Lucas 15, se presenta una enseñanza que el Señor Jesús hizo en 3 parábolas, y que ustedes saben que las parábolas son un ejercicio didáctico de enseñanza de los más complicados que puede haber para un maestro, para un experto en educación. Sabe que el enseñar por parábolas, porque la parábola también es una técnica que bueno, Jesús enseñó y que hoy por hoy sigue tan vigente como en ese momento, requiere y demanda de alguien que sea muy, voy a usar esa expresión, muy erudito, que sea un experto en el tema, que sepa enseñar. Si se trata de enseñar con parábolas es de los temas más complicados, es de los elementos o las, digamos, habilidades del docente más difíciles de alcanzar. Cuando un maestro es capaz de enseñar con parábolas, es alguien que conoce profundamente lo que está enseñando y tiene una sensibilidad extraordinaria para poder transmitir ese conocimiento. No cualquiera lo puede hacer, no cualquiera puede enseñar un conocimiento profundo con una enseñanza simple. Hasta cierto punto resulta paradójico, ¿no? Con algo sencillo me enseñas algo bien complicado. Y generalmente a veces vemos que maestros que se hacen nudos porque están enseñando algo complicado, dicen, oye, pero es que yo no le entendí nada. Yo no entendí nada, o me quedé en lo que empezó, pero yo no supe ni cómo llegó a esto, dónde me perdí. Pero el maestro experto, el erudito en esto, en la enseñanza, dice, mira, ve con fulanito de tal, y él o ella dice, y vas a ver cómo te lo voy a enseñar bien fácil. Y hasta a veces decimos, ay, sí está re fácil, sí era re fácil, sí, ¿cuál era la dificultad? Y lo mismo sucede incluso, digan, esto lo digo como otro ejemplo, ¿verdad? Pero entre paréntesis, decía un comentarista en los eventos deportivos de unas Olimpiadas, dice, cuando nosotros vemos que los atletas hacen eso, y parece tan sencillo, es que tiene una complejidad increíble. O sea, es la paradoja, ¿no? De que lo hacen ver sencillo, pero realmente es bien difícil. Dicen, ay, mira qué fácil es saltar y hacer eso. Dices, es que este es un experto en eso, por eso lo hace ver fácil. Y vemos esas paradojas, esas circunstancias. Y en este pasaje de Lucas 15, que tienen ustedes ahí en sus Biblias, empieza el primer título que le dan a este capítulo, dice, la parábola de la oveja perdida. Luego, si lo siguen más adelante, dice otro subtítulo, dice parábola de la moneda perdida, y termina con la parábola del hijo pródigo. Son 3, ahora sí que 3 en uno. Imagínense 3 enseñanzas tan profundas que podemos encontrar allí en esta parte de las Escrituras, que tienen una enseñanza muy, muy rica en todo ello. La primera parábola de la oveja perdida, y la persona que busca la oveja perdida, dice que es, la parábola es la de la oveja perdida, y esta
en la que interviene el buen pastor. La segunda parábola es de la moneda perdida, donde una mujer enciende una lámpara, donde podemos ver de una manera figurada cómo el Señor Jesús enseña cómo el Espíritu Santo nos ilumina para poder encontrar. Y la tercera, la del hijo pródigo o el hijo perdido, tiene que ver con el amor del Padre, donde vemos cómo la obra del Hijo, que fue mala, y el Espíritu y cómo el Padre Dios interviene para que esto se resuelva. Son tres circunstancias en las que vamos a explorar y vamos a poder conocer en esta mañana. Y la primera parábola empieza con la acción divina, porque toda acción humana, dice, es una respuesta a la acción divina. La acción humana es una respuesta a la acción divina. Observen esto, que les digo, esto es muy importante. La acción humana es una respuesta a la acción divina. ¿Qué quiere decir? ¿O cómo lo entendemos? Que Dios primero actúa y nosotros Él siempre está actuando primero, que Él siempre está actuando primero. Nosotros difícilmente vamos a poder hacer algo a nuestro favor, o no lo vamos a poder hacer. Siempre Dios actúa primero. Por eso en esas circunstancias, en esos eventos que tenemos, en esas pérdidas que tenemos, como hablábamos hoy, de la pérdida de algo en nuestra vida, Dios está actuando primero. ¿Por qué permitió Dios que pasara? Pregunta, ¿por qué? Interesante, ¿no? Dice, empezamos a entrar en ese contexto de ese Dios de las paradojas, ¿no? De a ver, ¿por qué permites, Dios, que pase esto? ¿Tiene alguna razón de ser? Yo les digo que sí. Si pudiéramos tomar solamente la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, y podríamos llegar a la conclusión de que Dios actúa en base a nuestras acciones, que Dios actúa por lo que hacemos. Pero al ver la parábola del hijo perdido en el contexto de estas dos parábolas anteriores, vamos a ver cómo Dios había actuado mucho antes para que esto sucediera y cómo Dios actúa. En la primera vemos a Dios, la oveja perdida, vemos a Cristo que busca a la oveja perdida, lo busca Él, acuérdense, en la primera parábola. Van en buscar la oveja, el pastor busca a la oveja. Y si nos damos cuenta, el pastor, el buen pastor, ¿quién es? Jesús, es Dios. Él va a buscar, sale a buscarte. Esto es lo que estaba enseñando el Señor. Él sale a buscarte, tú no lo estás buscando, Él sale a buscarte. ¿Qué necesidad tiene el Señor de hacer eso? Ninguna, pero sin embargo Él sale a buscarnos a nosotros primero. Dios ha hecho algo mucho antes para que esto sucediera. Vemos cómo Cristo busca a la oveja perdida, no que la oveja perdida lo busca a Él. Él figuradamente es una oveja, Él ve a la persona como una oveja, la hace como una figura. Todos nosotros, dice en Isaías 53, 5 y 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió boca, porque se está refiriendo al Cordero cuando fue llevado a la cruz. Estaba hablando de algo que iba a suceder, una profecía. Aquí también se está hablando de ello, pero vemos que en esta figura el Señor Jesús hace referencia a algo ya escrito, algo que ya estaba. Esto es Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús, cuando habla ya en su ministerio, hace referencia a esa profecía, pero también donde nosotros vemos quiénes somos, nos está diciendo quiénes somos nosotros, que somos la oveja perdida, y que Él salió en busca de ella, y pagó por los pecados de ella, o pagó la recuperación de la misma. Dios cargó sobre Él, dice, sobre el buen pastor, el pecado de todos nosotros. Es lo que dice Isaías. Entonces, donde empezamos ya a ver esa escritura y esa enseñanza que hace el Señor Jesús, en la que hace referencia también, o podemos ver esa referencia a las escrituras antiguas, del Antiguo Testamento.
Por naturaleza somos las ovejas que nos alejamos de Dios, corremos de Dios y Él es quien nos persigue, es Cristo quien nos busca. Muchos de nosotros, en muchas personas y en muchas circunstancias, vemos cómo las personas, no, yo no quiero saber nada de eso. Yo recuerdo de una persona que dijo una vez así, de veras, y así dijo, yo no quiero juntarme con ustedes, yo no quiero ir a la iglesia porque me voy a hacer como ustedes y yo no quiero. Y huía, corría, trataba. El Señor lo estaba jalando, pero él trataba de poner distancia. Y así somos a veces, paradójicamente. Ven, aquí vas a estar bien, pero corres hacia la calle a estar en desprotección. Yo no lo entiendo, pero pues así somos los seres humanos, así actuamos. Esto debe de producir en nosotros una gran humildad. Nosotros no lo encontramos porque Él no es la persona perdida. Fuimos nosotros los perdidos y Él nos halló. Y escuchamos y abrimos nuestro corazón, nos sensibilizamos a su llamado. Eso es lo que sucedió. Así que cualquiera de nosotros que pudiera atreverse a pensar, o alguien se atreviera a pensar, que por nuestros méritos hemos sido o estamos hoy aquí o somos, tengan cuidado porque ese no es el espíritu con el que Dios quiere que nosotros como hijos suyos nos movamos o vivamos. Él vino a nosotros, nos rescató y por gracia, por misericordia estamos aquí. Así que ninguno de nosotros tiene que llenarse de satisfacción como el fariseo ese que ofrendaba y decía, pues aquí estoy yo, no como aquel miserable que mira cómo está, qué condición. Yo sí soy digno, ¿no? Yo tengo mérito para estar aquí. Ninguno de nosotros lo tiene. Con humildad, por eso, con humildad aceptemos este regalo que tenemos y condición tan especial que gozamos hoy. En la segunda parábola, la moneda perdida. Vemos cómo la obra del Espíritu Santo obra en nuestras vidas. No es sino hasta esta parábola que se observa esta acción de Dios y cómo Él trabaja y cuida de nosotros. Ya más adelante ya veremos, cuando hablemos del hijo pródigo, veremos una acción distinta que también es importante que consideremos. En muchos otros lugares, muchos grupos se enseña, grupos que se esgrimen como religiosos o que enseñan algunos conceptos espirituales. Yo no quiero a veces referirme a religiones falsas, pero sabemos que hay grupos, personas que enseñan, tienen alguna enseñanza mística, yo les diría más bien, o una enseñanza que la tratan de matizar de espiritual, pero que tiene con rasgos místicos y una mezcla de circunstancias que tratan de, ir en paralelo a la enseñanza bíblica. Y conocemos muchas prácticas que hay. Yo no quiero mencionar ninguna porque no quiero tal vez alguna persona que diga, no, es que tú ya te crees que tienes toda la verdad. Yo no tengo toda la verdad, pero sí entiendo que la Escritura, la Biblia, hoy por hoy es un marco de referencia para nosotros, para los cristianos, que dentro de los creyentes evangélicos cristianos hay grupos, por ejemplo, voy a hablar de mencionar algunas denominaciones, los presbiterianos, están, los bautistas, hay pentecostales, todos tenemos como marco de referencia las Escrituras. Y en base a ella nos movemos. Ciertamente hay algunos enfoques en algunos temas que a veces nos han hecho algunas diferencias en algunas cosas, pero finalmente lo que estamos nosotros buscando tratamos de hacer es siempre tener como marco de referencia las Escrituras, siempre. Pero también existen otros movimientos, por eso digo místicos, o que tratan de ser espirituales o místicos, una mezcla de ellos dos, que tratan de enseñar o hacer al hombre, nosotros, más valiosos,
ser trascendentales, etcétera, etcétera. Y siempre empieza con la acción, enseñanza empieza con la acción humana. O sea, lo que tú hagas va a repercutir en lo que pase. En el ejercicio del Evangelio, el Evangelio cristiano, de la palabra de Dios, de la Biblia, no sucede así. Dios primero actuó y nosotros entonces actuamos en función de ello. Dios actúa primero. No es que para estar en este nivel de espiritualidad necesitas hacer esto, vivir así, y puedes alcanzar estos niveles. En el Evangelio no, es al revés. En las otros ejercicios dice la acción humana siempre va primero y esta afecta al resultado. Dice, y esto resulta directamente inverso a la acción de Dios. Es la característica de esas religiones, de esos grupos, que siempre van a estar enseñando que tú tienes que hacer algo para merecer algo. Y el Evangelio nos enseña que Dios es el que ya hizo todo por ti, que tú nada más lo vas a recibir por gracia, porque no lo mereces. Y es tan difícil de entender eso. A ver, ¿basta que yo lo crea? ¿No tenga yo que hacer nada? Pues sí, así es. No tenemos que hacer nada. Dios ya lo hizo, Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero esto también tiene una responsabilidad, porque tampoco es tan simplista. Pero esto, vamos a continuar. En el cristianismo toda acción humana se basa en nuestra fe, en la acción de Dios, no en mi acción, sino en la acción de Dios, en el cristianismo. Dios está en control de todo. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahí lo deja claro. Lo deja claro. Él nos amó primero. Desde la acción de Cristo aparece un resultado en nuestras vidas. El recibir esta obra de Cristo por fe, porque creo, es lo único que podemos añadir nosotros al Evangelio. Nosotros creemos en lo que ya el Señor Jesús dio y punto, basta. Y parece tan difícil de entender, es tan difícil de entender para nosotros. En realidad es parte del Evangelio porque la fe es lo único que nosotros podemos hacer para poder seguir adelante. La fe en sí no es una obra, fe es sencillamente recibir la obra de Dios hecha a nuestro favor. Tú ni siquiera estás haciendo algo por la fe, la fe ya está hecha, tú la recibes y punto. Cristo nos amó a nosotros, dice, después de presentar la obra de Cristo y su muerte en la cruz, dice el versículo 12, por tanto, es decir, basado en lo que Cristo hizo en las palabras anteriores, en lo que Él había ya hecho, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque hemos creído, dice, ustedes que ya creyeron, ocúpense en su salvación. Al recibir la obra de Cristo produce en nosotros obediencia, pero nuestra obediencia viene como resultado de la obediencia de Cristo, tal como dice el pasaje anterior. Cristo se humilló, Cristo fue obediente, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. La obediencia brota de ese mismo proceso de creer, no es algo ni siquiera que nosotros hayamos ganado porque somos muy buenos o que porque soy muy buen creyente y soy obediente, Señor, yo ahí voy. Es un producto de esa fe que ya el Señor dio y nos regaló. Es su obediencia perfecta delante de su Padre Celestial la que produce en nosotros, al recibirlo por fe, una obediencia que se une, dice, por temor y temblor. Y cuando usamos esta expresión temor y temblor, a veces creo que nosotros en el español la llegamos a interpretar como un miedo, porque tengo miedo y tiemblo por miedo. No, es porque respeto, por amor, y por eso es ese temor y temblor, es respeto.
Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce todo eso. Fíjese qué interesante, dice, está clarísimo que en nuestra acción siempre fluye la obra de Dios que le precede. Es imprescindible saber que nuestras acciones siempre deben basarse en la obra de Dios y entender que la relación en la que Dios está pidiendo que hagamos y lo que Dios ya ha hecho para que sea posible es la acción humana. Por eso Hebreos 2 dice, por fe Abraham, por fe Noé, es decir, por fe en obra de Dios que produjo obediencia en la vida de estos personajes. Por fe actuaron, porque creyeron, no porque ellos fueran muy buenos. Yo estoy seguro, a veces recuerdo que uno estaba en una reunión con unos amigos, estábamos en una reunión de varones, y ¿de quién hablaba? Ya no me acuerdo el personaje bíblico, pero pues no sé si era el mismísimo Abraham, yo creo que estábamos viendo algún estudio de Abraham. No, pues él sí ha de haber creído, y sí creo que sí era él. No quiero mentir, pero casi estoy seguro que era ese tema el que estábamos tratando. No, pues sí, es que ustedes creen que él creyó y siguió. No, pues sí, ahí la Escritura dice que él fue el hombre de fe. Es un hombre de fe, claro que sí. Y todos, no, sí. ¿Creen que dudó? No, pues no. Yo en mi interior así, no, lo confieso ahora, digo, no quise meterme en problemas ahí, pero como seres humanos hablando, aquí entre nosotros, ahora sí que aquí entre nosotros, si ustedes tuvieran una disyuntiva como la que tuvo él, ¿dudarían o no dudarían? En el momento que le piden que entregue a su hijo, claro. Yo en el terreno de lo humano diría, yo creo que sí dudo. Yo como humanos, hablando como seres humanos, en principio, de entrada dices, ay, sé que me estás pidiendo, ¿no? Espérame, ¿no? Con calma, ¿verdad? Hay que entender también que este hombre conocía a Dios, conocía que era un Dios bueno, y un Dios bueno nunca va a querer algo malo para uno de sus hijos. Dice, y el Señor Jesús lo enseñó cuando dijo, ¿cómo creen que un padre le va a dar una serpiente a un hijo que pide de comer? Por Dios, dice, sí, no te va a pedir. Si lo entendemos eso ahora, si Abraham lo entendió así, dijo, bueno, va, Señor, pues, ¿cuál es el problema? Tú nunca me vas a pedir una cosa malvada ni cruel. Dios nunca va a ser cruel, puede ser firme. Dios es firme cuando toma determinaciones y cuando tiene que reprender a sus hijos es firme, y a veces es duro esa reprensión, esa reprimenda, pero nunca es cruel, nunca es cruel. Y mis hermanos decían, no, sí, que él nunca dudó. Híjole, no, pues yo la verdad, humanamente hablando, hubiera dicho, sí, yo se hubiera dudado, digo, Señor, yo reconozco mi naturaleza humana y sí, yo dudaría, pero entiendo quién eres. Sé qué tipo de padre eres, sé que Dios eres y nunca vas a hacer algo incorrecto por tus hijos. Así que si algo tiene que suceder, que suceda porque sé que es para bien. Va, órale, va, te entiendo, sé que algo va a suceder, pero va a ser para bien. ¿Cuándo y cómo? No lo sé, pero sé que es para bien. Eso sí me queda claro. Y así es, por eso dice, por fe Noé, por fe Abraham, porque entendían eso. Y por eso lo refieren así. Entonces ya vamos entendiendo cómo Dios trabaja, cómo esa gracia empieza a operar en tu vida, en mi vida. Ha operado en mi vida y ha estado trabajando en mi vida. Todo esto es para entender el trasfondo de esta tercera parábola. Y es importante que veamos esta parábola en el contexto de la obra de Dios. ¿Y de qué parábolas me refiero en la tercera? Les decía, la del hijo pródigo. Al principio él vino a su padre, el muchacho vino al padre y se creyó merecedor. Fíjense, se creyó merecedor él. Yo me merezco esto, Señor, ¿por qué no lo he recibido? Si dijiste que refiero mucho a este pasaje porque créeme que me ha hecho mucho eco en mi vida. Y dijiste que las ventanas de los cielos iban a abrir, iban a derramarse bendiciones, ¿y por qué no las he recibido? Las reclamo, como dicen ahora, se dice, las demando,
¿cómo se dice? Hay una palabra que se usa ahí, se usa mucho. Quiero que me las des y las demando para que me las des. La palabra se me fue, fíjense nada más. Pero es una expresión que se usa mucho en la oración de fe que algunas personas hacen. Ahora, que quiero aclarar, no estoy diciendo que esté mal que las personas demanden o declaren o algo, y que pidan al Señor algo. El Señor también he escuchado, cuando el Señor dice, he escuchado al pueblo que ha clamado a mí cuando los egipcios oprimían a su pueblo, dice, he escuchado el clamor de ellos, clamaban, ¿verdad?, por una necesidad. Hay diferencia cuando clamamos a cuando exigimos. Hay una gran diferencia. Yo clamo, Señor, ayúdame, pero hay una diferencia. Ayúdame porque tú dijiste que me tienes que ayudar. Cierto, hay una promesa de ello, pero en el corazón del creyente debe de haber una convicción de por qué lo estás haciendo. Cierto que yo en un proceso de desesperación sí puedo decirle, Señor, tu promesa es que me ayudes. Ayúdame, por favor. Pero clamas a Él, pero en tu corazón hay esa convicción de pedir, no de exigir. Él vino al Padre y se creyó merecedor. Ahí está, primer error. Se creyó merecedor. Él se creía bueno. Él vino a su Padre y le dijo, Padre, dame la herencia. Es decir, yo merezco eso que tú tienes allí. Es mío ya. Era del Hijo realmente, veámoslo como padres, se lo merecía. Y más si te lo viene a exigir así con esa altanería, te lo mereces, dices, ay, a ver. ¿Es tuyo? Pues sí, naciste, eres mi hijo, pero aquí estoy yo. Cuando no esté, a lo mejor ahí te lo quedas, ahí te haces bolas, ¿verdad? Pero mientras esté yo, no. Digo, cualquiera diría, no. Merezco. Lo que realmente estaba diciendo era, Padre, eres un dinosaurio que ni entendió, no entiende de nada de lo moderno, ni cosas de nuestra nueva generación. Así que tú no has entendido cómo es este mundo. Así que venga lo que es mío. Escribo esto, dice, como tú no te quieres morir, dame la herencia y yo me voy de aquí. Dame lo que ya tú te estás aguantando mucho, estás sobreviviendo aquí, así que dame lo que es mío. Ya no aguanto más vivir bajo este techo contigo. Así que dame lo que es mío. Si ustedes hubieran sido ese padre, querían, ay, ¿hasta crees? Claro que no te voy a dar nada, no te lo mereces, y con esa actitud menos. Esa podría ser nuestra reacción natural, normal, pero para este padre era más importante su hijo que su herencia. Fíjense lo que les digo, para este padre es más importante el hijo que la herencia. Si las personas fueran más importantes para nosotros que las pensiones que tenemos, o las posesiones, posesiones, que tenemos, aún nuestros propios derechos, ¿cómo sería muy diferente nuestra actitud los unos para con los otros? Seríamos muy distintos. Este padre tenía derecho a guardar la herencia hasta que se muriera, pero él cede este derecho porque para él su hijo era mucho más importante que cualquier otra cosa. Él sabía que su hijo no podría aprender de esta lección de ninguna otra forma y por eso le da la herencia. Entendió, dice, mi hijo es soberbio, altanero, grosero, no respeta, me exige, pero solamente de esta forma él va a entender el valor de estar en esta casa. Y para esto le voy a tener que dar la herencia. Ay, caray, está difícil de entender, ¿verdad? Está difícil de entender, pero ¿qué acción más inteligente puede haber en ese momento? Digo, no es para todos los casos, pero aquí vemos una acción de un padre inteligente que entiende que no iba a entender, que no iba a aprender de otra forma, y por eso le da la herencia. En todo ello el hijo se creía bueno. Él básicamente se creía merecedor de la herencia, y según él
Era su papá el que tenía los problemas y no él. ¿Dónde hemos escuchado, visto algo así? Donde el padre está mal. Dice, no estás mal, dice, tú no estás en la onda, no estás en sintonía con este mundo moderno que demanda hoy de tantas cosas. Llegó a pensar que él sabía todo. Llegó el momento en que dice, llegó a pensar él que incluso su padre lo estaba explotando. Y así fue como él tomó esa posesión y se la entrega. Y conocemos esa historia, ¿verdad? Ya no la voy a alargar mucho, pero vemos cómo se desarrolla la historia, no le entrega la herencia, se la da. ¿Y él qué es lo que primero que hace? Pues lo que era obvio, ¿verdad? Empezó a despilfarrar, porque no sabía administrar. Yo por eso les digo a veces, digo, Dios no nos da más, porque somos tan mal administrados que nos volvemos locos. Imagínense si nos da una fortuna así de un día para otro, nos volveríamos, en lo que seríamos, no sabríamos qué hacer. En mejor de los casos nos paralizamos. ¿Y ahora qué hago con esto? En otro empiezas a despilfarrar. Y como sucedió con él, le salieron muchos amigos y gente y empezó a gastar aquí y allá, hasta que acabó yéndose de su casa porque pensó que le iba a ir mejor en otro lugar, pues tenía dinero para gastar. Y todo esto sucedió hasta que él, ¿cómo termina? Ejecutando una de las acciones, era trabajo finalmente, pero un trabajo que resultaba que nadie quería elaborar, como sabemos que hay trabajos que nadie quiere hacer. Muy pocas personas quieren hacer ciertos trabajos que no les gusta o no nos gusta, porque son muy pesados, porque son muy sucios, implican estar. Yo recuerdo un hombre que en el Discovery Channel hablaba de, ¿cómo se llamaba? Bueno, lo titulaban el programa Trabajo Sucio, por cierto, así en Discovery Channel. Y el hombre hacía trabajos que nadie quería hacer. No, pues voy a limpiar alcantarillas. ¿Cómo es un día de trabajo de alguien que limpia alcantarillas? Y ahí andan limpiando alcantarillas. Oye, sí está difícil esto. Y una vez recuerdo que limpiaba los depósitos de las heces de las granjas ganaderas. Todo el ganado pues, digiere mucho alimento y el estiércol termina en algún lugar. Y entonces llegaba a ese lugar este hombre con los trabajadores. Oye, ¿ustedes son los que mueven todo el estiércol de aquí? Sí, ¿no? Y hacía todo el día de trabajo ahí. Y dice, no, sí es un trabajo duro, es un trabajo sucio, trabajo que nadie quiere hacer. Entonces vemos que hay trabajos que nadie quiere hacer, pero aquí alguien tiene que hacerlos. Y le tocó uno de esos trabajos. Y fue un trabajo sucio, estar cuidando y alimentando, limpiando cerdos. Pobres animalitos, ¿verdad? Qué bien que nos los comemos, ¿verdad? Pero pobrecitos animalitos, tienen que ser cuidados, atendidos. Y ese trabajo para ellos resultaba, pues, un trabajo indeseable. Y tuvo que llegar a hacer eso. Imagínense, después de haber tenido una fortuna en sus manos, terminas cuidando, limpiando las heces de los animales, el excremento. En la India, en las castas, una de las castas más bajas que existen, bueno, se supone que en la India ya el tema de las castas ya está abolido, pero en la práctica siguen existiendo, que también esa es una realidad, porque es una práctica ancestral en la India, así que el tema sigue vigente, todavía, no tanto, ¿verdad? Ya se ha matizado para que eso vaya disminuyendo, pero finalmente existe y siempre ha existido. Allá está muy marcado por ese tema, por esa parte cultural de ellos y las castas. No me acuerdo el nombre de la casta, pero son las personas que recogen los excrementos. En las casas, en las grandes casas o en las ciudades, los servicios sanitarios no funcionan tan bien como en otras ciudades, no es decir que como aquí, pero bueno, no funcionan tan bien como en muchos lugares. Entonces hay personas encargadas única y exclusivamente, y yo sé que a algunos les va a revolver el estómago, de ir y limpiar los excrementos de esas casas y transportarlos a otro lugar los confinan o los desechan. Ese es uno de los trabajos más indeseables que hacen estas personas.
Y son muchos los que hacen eso. ¿Cómo ven a este hombre que estando en una condición de privilegio, terminas allí? Se acuerda de cómo su padre trataba a sus trabajadores. Con gracia, dice, mis padres serán tratados con gracia, con misericordia. Y aparte les pagaba un buen sueldo. En ese momento él reconoce su verdadera condición delante de Dios. Y él mismo dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno. A decir eso era como tomar el papel en limpio y hacerse, dice, y empezar de nuevo. Y desquebrajar todo lo que él tenía en su vida. Y vemos cómo la gracia de Dios empieza a trabajar en la vida. Y a veces necesitamos ser moldeados de manera difícil. Y esas grietas que se tienen que forjar para que seamos destruidos, es donde empieza a penetrar o entrar esa gracia divina. Porque la gracia de Dios entra a nuestras vidas por esas grietas, por esas fisuras que se empiezan a hacer, de esa soberbia que teníamos a esta condición que empezamos a fisurar, cuando se empieza a quebrantar, se empieza a quebrar eso que parecía tan sólido, ya no era tan sólido y se empieza a quebrar. Y empezamos a ver cómo empieza a entrar esa gracia de Dios en esas grietas en nuestra vida y empieza a hacer su obra, a trabajar, a transformar. Y déjenme decirles algo interesante que yo conocí de la enseñanza del hijo pródigo. En la cultura judía o hebrea de aquellos tiempos, en ese tiempo, hay que entender esto, es interesante entenderlo y se los comento, a lo mejor algunos lo saben, algunos no, yo se los quiero compartir, para mí fue nuevo. Existían leyes muy radicales, muy duras para aquel hijo rebelde. El hijo que no escuchaba y era llevado con una autoridad, es que mira, mi hijo no está obedeciendo, es rebelde, no está respetando la autoridad en casa, lo llevaban ante una autoridad y bueno, a ver por qué lo estás haciendo, hablaban con él y lo exhortaban a que no lo hiciera. Y si él continuaba en rebeldía y seguía desobedeciendo aún así, la solución era muy simple pero muy radical. ¿Y saben cuál era? Era la lapidación. ¿Qué era la lapidación? Era matarlo a pedradas. El pueblo convocaban y lo ponían en medio y lo apedreaban. Moría apedreado el muchacho rebelde que no se había disciplinado. Así que al paso del tiempo, cualquier hijo que dijera, mira, no, que no quiero yo, ¿te acuerdas de fulanito? Tú ya sabes qué pasa después de esto. No vas a pasarte de listo aquí. O obedeces u obedeces. Yo creo que por eso la responsabilidad de adultos se la otorgan a los niños como por ahí de los 13 años que hacen su mayoría de edad en el pueblo judío, porque ya eres consciente de lo que haces. No te ya tienes cierta madurez como para entender lo que es bueno, es malo, muy claro. Ya hay una responsabilidad. Y era la dinámica. En la historia del hijo pródigo, algo que me enseñaron recientemente, dicen, ¿por qué crees que sale el padre primero? Pues obviamente por amor, dices, no, pues porque él estaba ahí. ¿Por qué salía a verlo? ¿Por qué salía a ver si regresaba? Porque él sabía que él iba a fracasar en su intento de independencia, porque sabía inteligentemente que ese hijo era incapaz de salir adelante. ¿Y por qué narra el escritor bíblico, nos dice, y el padre salía a buscarlo, que viniera en el horizonte a ver que apareciera? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues todos pensamos, bueno, y de manera natural que era porque pues tenía la esperanza en su corazón, guarda la esperanza siempre el padre de que el hijo regrese, ¿verdad? Y llegue a casa y sea recibido. Y sales y te asomas cuando alguien muy querido se va y esperas que regrese, y sales
recibes porque dices, ya quiero que llegue, yo lo quiero ver porque pues, el corazón del Padre o del amado, el querido, pues está late, ¿no? Por ese ser amado y por ese hijo que está esperando que regrese. Pero ¿saben qué? Tiene una connotación interesante que yo no sabía. En la práctica de su tiempo, si ese hijo regresaba a casa, ¿saben qué le pasaba? Pues lo que les acabo de decir. Si el pueblo lo veía, la gente del pueblo lo veía, era lapidado de inmediato. Si ese hijo llegaba al pueblo, a la comunidad, iba a ser ejecutado por rebelde, por irrespetuoso, por soberbio, por todos los agravantes tenía para hacer. La única forma de salvarlo de eso era que el padre lo viera primero y lo perdonara. Si el padre lo veía primero que nadie y lo perdonaba, le salvaba la vida. No conforme con ya la desgracia que había causado moral, espiritual y materialmente al padre. La desgracia que él mismo se había provocado por su rebeldía y su acción. Iba a condenarlo al regresar a que iba a morir. También. A menos que el padre lo viera primero y lo perdonara y lo recibiera y viniera yo me imagino con él al lado. Ya lo perdoné yo, ya lo perdoné y puede regresar. No lo toquen. Y va a haber fiesta porque ya lo perdoné. ¿Cómo ven? Él se acordó de cómo trataba a su padre, a sus trabajadores y todo lo que hacían por ellos. Él reconoció su verdadera condición delante de Dios. Él dijo que había pecado contra el cielo, dice, contra el cielo y contra ti, y no soy digno. Cuando vemos esta ilustración, vemos cómo esa vida fisurada, quebrantada, fue penetrada y por esas fisuras fue donde entró la gracia de Dios. Él reconoció delante de Dios su pecado y esa gracia es una idea sumamente radical para su época, incluso en su época, para entenderla, que por gracia eres perdonado y todavía no conforme te tengo que traer y guardarte y decir que ya nadie te toque porque yo ya te perdoné. Y así trabaja Dios. Nosotros no entendemos la gracia de Dios con una simple explicación. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a realmente conocer esta gracia. Por la naturaleza y por nuestro entendimiento natural, nosotros decimos, Dios nos bendice en base a lo que hago y a lo que he hecho, porque soy bueno, porque me porto bien. Dios me bendice por eso. Naturalmente pensamos eso. Yo soy bendecido pues porque me porto bien. Hay algo de sentido en ello, pero realmente no es el trasfondo real de la gracia de Dios. Todo lo que está en mí, cada célula de mí, gira porque Dios me bendice en lo que yo hago. Pensamos en eso. Pero la gracia de Dios nos mueve a reconocer nuestras fallas y la gracia de Dios entra por esas fallas, entra por el quebrantamiento y el reconocimiento del pecado en nuestras vidas realmente. Es decir, la gracia de Dios entra por las grietas, por los orificios que se forman donde he fallado y no por donde he cumplido, fíjense. Entra por donde fallamos, no por donde cumplimos. Y esto lo podemos ver en la siguiente parte de la historia. ¿Qué sucede con el hermano que había estado siendo fiel al padre, trabajando con él? Se enoja, se molesta. Oye, pero si yo sí he estado aquí todo el tiempo y te pidió, te robó prácticamente, te ofendió y ahora me lo traes de regreso y hasta con tu salvaguarda de que nadie lo toque.
Y yo he estado aquí, yo he hecho las cosas bien. Dios está diciendo, nos está enseñando que las cosas que están bien, síguelas haciendo, está bien, qué bueno, hazlo, síguelo haciendo. Las cosas que has hecho mal, yo me encargo de arreglarlas. La única excepción es el cristianismo, es el único que enseña esto. Todas las demás experiencias te dicen, tú tienes que hacer algo para merecer algo. Y el Evangelio me dice que yo no tengo que hacer nada para recibir algo. Este concepto es tan radical que no cabe en la cabeza del ser humano, de que la gracia de Dios es para pecadores, es para los que no lo merecen, y que al reconocer nuestra verdadera condición delante de Él, su gracia entra a nuestras vidas por donde hemos fallado. Es algo tan radical que resulta tan difícil de entender, pero a la vez tan simple de hacer. Hay algo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Él enseñó eso. Y continúa escribiendo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se acuerdan ese pasaje que muchos lo hemos escuchado? Se los acabo de leer. Si esto es cierto que la gracia de Dios entra a nuestras vidas en áreas por donde hemos fallado, y si es cierto que la bendición de Dios entra por donde no hemos cumplido, entonces, ¿por qué no pecamos más para que la gracia de Dios abunde? Oye, a ver si me dices que para que la gracia abunde tiene que haber mucho pecado. Sí, es lo que sucede. La gracia sobreabunda cuando hay más pecado. Es cuando ella abunda y nos respalda. La objeción es esta, o lo que dirían muchos: pequemos más para que la gracia de Dios abunde. El apóstol Pablo está hablando de algo tan radical que dice Romanos 6:1. Si esto es cierto, como es el caso del hijo pródigo, el hermano obediente y bueno no fue bendecido. Y esto es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿por qué no salir a pecar en grande? Porque si la gracia de Dios entra por donde hemos fallado como pecadores, entonces salgamos a pecar para que la gracia de Dios abunde. Preguntemos, ¿esta fue la reacción del apóstol Pablo? No, pero si estamos seguros que sería la reacción normal de cualquier persona, si no es que la entendemos, y estaría determinada en darse cuenta de lo radical de lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo, si es que realmente entiendes lo que realmente le estaba diciendo. Si la gracia de Dios entra por donde no hemos cumplido y no a base de nuestros méritos, es natural el pensar que hay que salir a pecar para que la gracia sobreabunde en nuestras vidas. Pero él dice en Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con él? Son paradojas. La gracia de Dios sobreabunda cuando hay pecado. Pero dice, pero también te dice, fíjense, por eso es donde nos perdemos, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con él? Él mismo lo escribe y lo dice, si ya tú moriste, ya eres muerto al pecado, ¿cómo vas a convivir con él? Ya no puedes estar allí. Romanos 6:2 dice eso. La respuesta del apóstol Pablo a esta objeción es, de ninguna manera. Son palabras negativas y muy fuertes. Su respuesta dice que en griego, fíjense, dice, ¿cómo se le dice, en traducido, digamos, parafraseado del griego al español, dice, ¿cómo se les puede ocurrir tal cosa? La gracia de Dios nunca nos llevará a pecar. Al contrario, la gracia de Dios, aunque es para pecadores, nos santifica de tal modo que el pecado nos hace sentir horror y vergüenza. Y el cuestionamiento que expresa el apóstol Pablo 6:1 dice, que nos hace en esta
esa pregunta que se responde él mismo. Dice, no, una vez que eres salvo y ya conoces la gracia de Dios, vas a aborrecer el pecado. Esta misma es la que produce ese rechazo, esa actitud, esa conducta reprobable. Qué condición tan interesante y tan desafiante a veces para entender, y tan difícil y tan simple. Difícil porque dices, ¿cómo es que tú me vas a dar algo que yo no merezco? Y me lo vas a dar por lo que hice mal, no por lo que hice bien. Generalmente recibes un reconocimiento por lo que haces correcto, no por lo que hiciste mal. Pero aquí el Señor está diciendo, yo voy a darte, mi gracia se va a desbordar por lo que has hecho mal. Si lo estás haciendo bien, síguelo haciendo bien, pero a mí me interesa más corregir esto. Si tú estás haciéndolo bien, sigue caminando. El padre le dice al hijo que vivió allí con él, pero si tú eres dueño y señor de esto, ¿qué más quieres? Aquí has vivido, tienes todo. Sin embargo, se había perdido y necesitaba rescatarlo. Y necesitaba ir por él para que no lo mataran, para que no lo ejecutaran, y respaldarlo y que viniera y que entrara otra vez al redil, diríamos así, que regresara a casa. La gracia de Dios se expresó de una forma sobrenatural o sobreabundó en una condición de pecado del hermano. Y el que estaba allí viviendo, que reclamó en un momento dado, el padre le corrige y le dice, pero si tú ya lo tienes, ¿qué estás pidiendo? Aquí estás. Tú que estás aquí, lo tienes todo. La gracia es para aquellos que se han equivocado. Y hoy precisamente, esta historia me habla muy fuerte a mí, porque hay una condición que vemos, o condiciones que vemos y que he conocido recientemente de personas que particularmente están inmersas en una condición de pecado lamentable, vergonzosa, diría yo. Y a esas personas uno diría, Señor, ajustícialas con tu fuego divino, que les caiga el fuego, que un trueno los parta. Humanamente yo diría eso, pero bajo esta enseñanza yo diría, Señor, ten misericordia de ellos, rescátalos. Lo único que necesitan hacer ellos es lo que hizo el hijo pródigo, es reconocer su condición. Pequeños detalles, es lo único que necesitan, reconocer su condición de pecadores y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, quiero regresar. Es lo que necesitan hacer, pero eso ya es un asunto de la persona, de ustedes, de usted, del creyente, de la persona. Dios se encarga de lo demás y te va a traer de regreso, y hasta fiesta va a ser, porque las escrituras mismas dicen, cuando hay un pecador reconoce su condición, dice, ¿qué dicen? Hay fiesta en el cielo, hasta hace fiesta. Y para aquellos que estamos aquí, no te pongas celoso de que, ay Señor, ¿cómo me traes vemos a veces a este asesino, ay, aquí a la casa de Dios, o vemos esta, que es muy común, a esta mujer de mala nota, aquí me la tienes, Señor. ¿Cómo? No se lo merece. ¿A ti qué te interesa? Diría el Señor Jesús, diría, ¿y a ti qué? Tú aquí tienes todo, déjame a mí trabajar con ella, déjame a mí encargarme, tú sigue haciéndolo bien, vas bien, síguele haciendo, sigue cuidando la casa, sigue administrando bien, haz lo correcto. Qué enseñanza tan diametral, qué desafiante era poder ver esto, y esto que enseñaba Jesús era tan difícil, tan complejo, pero lo enseñó de una forma tan sencilla. Dijo, yo voy por ustedes, no se preocupen, yo voy, yo los traigo, y si pecaron mucho, y ustedes reconocen su condición, vengan, yo los restauro, vénganse para acá. Usted que se portó bien, sígalo haciendo bien, hay para todos. No dejó Dios cabo suelto. Dijo, esto es para todos. Es lo que nos enseñan estas parábolas, este conjunto de enseñanzas que dice que nos enseña que la gracia de Dios entra a nuestras vidas por las grietas, no por lo que está bien. Fíjense, qué curioso, qué paradójico. No entra por lo que está bien hecho, lo que está funcionando bien, entra por donde te equivocaste.
en donde te equivocas, ahí entra la gracia de Dios. Yo quiero que esta enseñanza trascienda nuestras vidas y que esto nos enseñe a crecer como hijos de Dios. Y hoy nos enseña a respetar más cómo trabaja Dios en la vida de nosotros, cómo ha trabajado en nuestras vidas y cómo trabaja en la de los demás. Y a respetar al Señor cuando Él perdona y restaura a alguien que nosotros pensaríamos que era imperdonable. Porque esa es labor de Él y dejémosela a Él. Nosotros estamos aquí en casa, bien, no nos falta nada, aquí estamos. Hemos gozado de estos privilegios y seguiremos gozando de ellos. Mejor sigamos haciendo lo que estamos haciendo bien y cuidémonos de no equivocarnos y empezar a pensar que somos capaces de hacer cosas o que somos dueños o ya podemos empezar. Ahora sí, Señor, dame lo que me merezco porque necesito ir a probar mundo, diría alguno, necesito ir a probar esto porque te reclamo eso que yo ya merezco. Y no, dámelo ya porque yo me lo merezco y no es así. No somos merecedores de nada. Deberíamos ser agradecidos con el Señor y gracias, Señor, por lo que nos das hasta ahora y por lo que tenemos y porque vivimos en paz y disfrutamos de este tiempo tan maravilloso que tú me permites de vivir con mi familia, me permites de vivir con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, disfrutar lo que tengo y darme cuenta y ser consciente de lo que tengo a mi alrededor, que es una bendición inmensa todo lo que me has dado, de lo cual no soy merecedor, pero sin embargo aquí estoy disfrutándolo hoy, en esta mañana, en este día, en este tiempo de nuestra vida, con lo que tenemos. Y entonces el Señor, sí, como un acto de benevolencia y generosidad, Él, estoy seguro, Él ahora vas a experimentar y vas a ser consciente, o vamos a ser conscientes de ese abrir de los cielos y esas bendiciones que Él está ya desde antes derramando, pero ahora vas a ser más consciente, más te vas a dar cuenta de lo que Él ha derramado y derrama sobre nuestra vida, sobre tu vida, sobre la mía y de todos aquellos que nos están siguiendo, nos escuchan. Esas bendiciones que Dios derrama sobre ti y que hoy tienes, de las cuales eres poseedor y tal vez no te habías dado cuenta, pero hoy entendiste eso, ya entendimos qué es lo que tenemos a nuestro alrededor o de lo que somos, del privilegio que estamos gozando hoy, en esta mañana, en este día, que yo gozo, que ustedes gozan, disfrutamos, que podemos seguir allí. Y ahora que nosotros, como unos representantes dignos del Señor, de hijos de Dios, podamos salir y decirles, miren, el Señor me bendice, y no porque me llene de vanagloria, pero así es mi Dios, generoso como no hay otro, que da sin merecerlo, no tengo que hacer nada, y aquí me tiene. Yo lo reconozco, y yo te invito a que lo disfrutes, porque aquí está. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición de pecador, decir, sí, Señor, me he equivocado, quiero regresar a casa, cúbreme, porque los que me van a ver me van a envidiar a tal grado que van a desear mi muerte, porque es casi imposible pensar que voy a ser restaurado y voy a ser puesto en un lugar de privilegio cuando no soy merecedor ni de la comida de los cerdos, ni siquiera alcanzo eso, y tú me quieres poner en la mesa del Señor. Wow. Ese es nuestro Dios. Así trabaja Dios en tu vida y ha trabajado. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque has sido hoy generoso con nosotros, Señor, y nos has guardado y nos bendices, Señor, y pones delante de nosotros tantas cosas tan hermosas. Dios, hoy yo te pido y intercedo por cada uno de mis hermanos, por cada uno, por los miembros de esta familia, Señor, que hoy seguramente, Señor, están y estarán en circunstancias tan complejas, Señor, pero que en tu misericordia tú nos enseñas que debemos ser generosos, debemos ser hijos dignos representantes tuyos, ¿sabes? Y en ese sentido, Señor,
apoyarnos y respaldarnos en eso. Intercedo, Señor, hoy para que esta experiencia pueda ser manifiesta en nuestras vidas, de los que estamos aquí, pero también en la familia amada, Señor, para que tú bendigas y guardes a todos aquellos en este momento. Señor, y que estas luchas que hemos tenido, o que se tendrán, o que se tienen, Señor, tú estés delante, Señor. Y aquel que ha pecado y se ha equivocado, Señor, sea tratado con misericordia. Señor, y que tú obres en sus vidas, y que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pero gracias porque hoy a nosotros tú nos has enseñado todo esto. Señor, porque tú nos has puesto aquí esta enseñanza para conocer cómo eres tú con nosotros y cómo puedes ser con los demás, Señor. Y yo te pido para que aquellos amigos que hoy nos escuchan o escucharán o verán este mensaje, Señor, o entiendan estas verdades y abran su corazón a ti, Señor, y puedan aceptarte como su Salvador de vida, Señor. Puedan tener la confianza de que están regresando a casa, de que estás tú esperándolos para que nadie los toque, que estás esperando para abrazarlos y traerlos a casa y que puedan sentarse a la mesa. Señor, si alguna persona, Señor, ha confiado y creído y por fe que así actúas tú y su vida es transformada y entienden esa necesidad que tienen de ti, yo te pido, Padre, que obres en sus vidas, para que los tomes, Señor, y que ellos hayan reconocido su condición pecadora y que abren su corazón a ti para vivir hoy esta realidad, esta nueva vida. Los ponemos en tus manos, Señor, y te pido por ellos. Y hoy te pido por esta iglesia, Señor, por esta iglesia amada, para que nos guardes, y por las iglesias y congregaciones, Señor, que también conocemos y que en nuestro corazón hay inquietud por ellos, Señor, también los guardes. Gracias por todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, con esto nos despedimos de la transmisión que hacemos desde Palabra Viva. Para todos los amigos que se han conectado, que nos acompañan, o que luego se conectan después, bueno, pues les mando un saludo, un abrazo, aparte de todo este ministerio. Me gustaría mucho que nos dejen sus comentarios, sus preguntas también. Y bueno, pues también sepan que aquí estamos para servirles. Desde aquí, pues pasen un excelente día y coman, ahora sí, como les digo aquí, coman rico, y si no, invítenos, ¿verdad? También se vale, estamos disponibles. Y que disfruten este hermoso domingo.